ayer, para entrar en sintonía con estadística, habíamos empezado a ver lo que eran las medidas resúmenes, ¿sí? Que estas medidas resúmenes, lo que decíamos, lo primordial es que las vamos a utilizar para variables que sean cuantitativas, ¿sí? Para variables cualitativas no se pueden usar las medidas resúmenes. ¿Por qué? Porque piensen que son fórmulas que se utilizan, bueno, con números, ¿sí? Entonces, podemos hablar de media, mediana, primer cuartil, segundo cuartil, si tenemos una variable, estamos ante el estudio o el análisis de una variable cuantitativa, ¿sí? De variable cualitativa, lo único que podríamos como indicar de medida resumen es la clase modal o la categoría modal, que va a ser la que mayor frecuencia absoluta tenga, pero no podemos hablar de un promedio, en promedio tanto, si estamos hablando de una variable cualitativa. Entonces, de nuevo, nos centramos en los que van a ser variables cuantitativas. Habíamos visto lo que eran las medidas de posición central, ¿sí? Que nos van a dar una orientación, nos van a describir cómo tienden a localizarse centralmente el conjunto de datos. Ahí nos va a dar un indicio de cómo es nuestra distribución de los datos. Y habíamos visto que eran 3 medidas de posición central las que podíamos obtener de la variable cuantitativa que estemos analizando, y eran la media, que siempre la vamos a interpretar como en promedio, tanto, por ejemplo, si vemos la cantidad, ayer veíamos la cantidad de intentos que habían intentado, la cantidad de intentos de un grupo de estudiantes para rendir el examen final de una materia. Bueno, cuando sacamos la media de ese conjunto de datos, siempre vamos a interpretar que en promedio hubo, no sé, 2,75 intentos de rendir la materia, ¿sí? ¿Cómo se calculaba la media? Hacíamos la suma de todos los valores observados que teníamos, o sea, la suma total de nuestro conjunto de datos, y lo dividíamos en la cantidad de datos, o sea, en n, en el total de datos que tenemos. ¿Qué habíamos dicho? La particularidad que tenía la media como medida promedio o medida resumen de posición central, que la media va a ser sensible a valores extremos. Entonces, si tenemos un conjunto de datos y vemos que hay valores que estén muy alejados por exceso, o sea, valores que estén por encima de la distribución, del normal de la distribución, o que estén muy alejados por defecto, que estén muy por debajo del resto del conjunto de datos, la media va a ser muy sensible a esos valores. Entonces, va a dejar de ser un promedio representativo de ese conjunto de datos, ¿sí? ¿Cómo se subsana esto? Cuando hay valores extremos en una distribución, utilizando como promedio central la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana también va a ser una medida de posición central de datos. ¿Por qué? Porque cuando yo obtengo la variable es la mitad de mis datos. Entonces voy a decir que el 50% de mis datos se ubica por debajo de ese valor de la mediana y el 50% de los datos se ubica por encima de ese valor que obtengo de la mediana. ¿Cómo obtengo la mediana? Habíamos visto la fórmula de la mediana para cuando el conjunto de datos es impar y para el conjunto de datos, cuando el conjunto de datos es par. Pero acá lo que habíamos dicho es que después cuando vimos los percentiles, ¿sí? Habíamos visto que para calcular la posición del percentil, que era esta fórmula de acá, donde teníamos que I, que calculábamos una posición, es igual a P sobre 100 por N, podíamos directamente reemplazar P por 50 y ahí obteníamos la posición donde iba a estar la mediana. Intuitivamente se puede calcular la mediana, porque si yo tengo la distribución de datos de todas formas
y veo que es un número impar, tengo que encontrar la posición que me permita identificar que la misma cantidad de datos quedan por abajo de ese valor y la misma cantidad de datos quedan por encima de ese valor. Entonces, por ejemplo, habíamos visto acá, cuando teníamos, acá habíamos visto un ejemplo que poníamos 13 datos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la mediana? Obviamente va a ser el dato, ¿sí?, que esté en la posición 7. Previo a esto, para poder obtener la mediana, ¿qué teníamos que hacer sí o sí? Ordenar los datos de menor a mayor, ¿sí? Y al lado pongo el valor que le doy a la posición de ese dato y así puedo obtener cuál es la posición central. Si los datos son pares, va a ser un promedio entre las dos posiciones centrales de mi distribución o de mi conjunto de datos, ¿sí? No entre los valores de la posición, o sea, no entre 6 y 7 en este caso, que el total de datos es 12, sino entre los valores que toma la distribución en la posición 6 y la posición 7. ¿Sí? Esto como para hacer un repaso. Y por último, habíamos visto la tercera medida de posición central, que era la moda, que va a ser el valor más frecuente, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que no siempre va a existir la moda, porque a veces puede ser 3 valores que tienen el mismo, toman la misma frecuencia, entonces no se puede decir que hay 3 modas, o sí, bueno, estos son los 2 valores modales o clases modales, pero bueno, es como la más intuitiva para sacar cuál va a ser la distribución central de mis datos. La característica de la moda, como decíamos al principio, es que puede usarse para variables cualitativas también, y ahí va a expresar que la categoría modal o la clase modal, si estoy analizando una variable cualitativa, va a ser la de mayor frecuencia absoluta. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta la moda? Bueno, lo más frecuente o el valor con mayor frecuencia es tanto, y ahí lo digo. Ahora, ¿para qué me servía esto de obtener los valores, los valores resúmenes de posición central, tanto la mediana, la moda como la media? Era para poder ver cómo iba a ser mi distribución respecto a los valores que yo obtenía. Si la mediana, la media y la moda tienen el mismo valor o son muy similares entre sí, yo puedo decir que la distribución, si tienen exactamente el mismo valor, que sería este caso de acá, la distribución va a ser simétrica, ¿sí? Es decir, tiene la forma esta de campanita. Cantidad de datos tanto para la izquierda como para la derecha. Ahora, si la media, que habíamos visto que era una medida resumen, que era sensible a datos atípicos, tomaba un valor mayor a la mediana. Recuerden que la mediana es una medida robusta. ¿Qué quiere decir que sea robusta? Que no es sensible a datos atípicos. Y eso lo habíamos visto, por ejemplo, si yo tengo acá esta distribución de datos, donde yo tenía, estos eran los intentos de rendir en un examen final. Si mi último dato, en vez de ser 7, era 25, o sea, si hubo alguien que intentó 25 veces rendir el examen final, el valor de la mediana no cambia. Entonces, eso quiere decir que la mediana no es sensible a valores cuando hay valores muy alejados en mi distribución, ¿sí? Por eso, cuando la media es mayor a la mediana, yo ya puedo identificar que va a haber valores alejados por exceso. Y eso me va a determinar que mi distribución... Ay, perdón, compas, creo que se me cortó. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bien, no sé si se cortó en algún momento. Sí, Meli. Bien. Bueno, cuando la media sea mayor a la mediana, me va a dar indicios de que mi distribución va a ser asimétrica positiva. Es decir, que van a haber valores que estén alejados por exceso en mi conjunto de datos, ¿sí? Y cuando la media
sea menor que la mediana, quiere decir que va a tener una simetría negativa. Entonces, en mi conjunto de datos, yo voy a saber que hay valores que van a estar alejados por defecto, es decir, que son menores a el resto de la distribución. Eso en cuanto a las medidas de posición central. Después hemos visto otras medidas de posición no central, pero igual de importantes, donde hemos visto primero el mínimo, que va a ser el valor mínimo del conjunto de datos. No hay ninguna fórmula para eso, directamente es observando mi conjunto de datos. El máximo, que va a ser el valor máximo del conjunto de datos. Y acá entran a jugar lo que son los percentiles, ¿sí? Los percentiles van a ser cuando yo puedo dividir mi conjunto de datos en 100, ¿sí? Por eso acá está dividido en 100, y elijo qué percentil quiero obtener. Por ejemplo, si yo quiero saber hasta qué valor está el 30% de mi distribución, llega el 30% de mi distribución, voy a reemplazar en la fórmula al P por 30, ¿sí? Si quiero saber el 67%, voy a reemplazar donde dice P por 67, ¿sí? ¿Qué tipos de preguntas pueden hacer respecto a los percentiles? Si a mí me dan una distribución de datos, ¿sí? Y me preguntan, por ejemplo, esta de los intentos de rendidas, ¿verdad? Y hay una pregunta que dice, ¿cuántas veces intentó rendir el 76% de los estudiantes? Bueno, voy a sacar ese valor, hasta cuántos intentos tuvo el 76%, sacando el percentil 76. O sea, voy a reemplazar en esta fórmula P por 76 y voy a obtener, recuerden siempre, la posición. Por eso la importancia de que los datos estén ordenados, porque yo utilizando esto obtengo una posición. ¿Y qué habíamos dicho de acá? Lo más importante, si el resultado de esto me da un número decimal, 4,5, por ejemplo, 4,3, 4,2, la posición que voy a elegir va a ser la siguiente, voy a redondear hacia arriba, ¿sí? Me está indicando que en la posición 5 se encuentra ese percentil que yo estoy tratando de descubrir cuál es el valor. Voy a mi conjunto de datos, me fijo cuál es la posición 5, qué valor está en la posición 5 y ese va a ser el percentil, por ejemplo, 30, si estoy calculando eso. Ahora, si el valor, cuando yo hago esta formulita de I, me da un número entero, lo que tengo que hacer es promediar entre la posición que obtengo, por ejemplo, que I me dé 6, y la posición siguiente, que sería I más 1, que sería si I me da 6, la posición siguiente sería 7. Entonces, lo que hago es promediar los dos valores entre la posición I y la posición I más 1 y obtengo así el valor de ese percentil. Esta fórmula que está acá me va a servir para sacar primer cuartil y tercer cuartil, que son las dos medidas de posición no central más importantes de la distribución. ¿Por qué? Porque yo con los cuartiles lo que estoy haciendo es dividir mi distribución en 4 partes iguales. ¿Y cuál es la particularidad? Que entre el primer cuartil y el tercer cuartil yo voy a tener el 50% central de mi distribución, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver, eso se le llama el rango intercuartil, eso lo vamos a ver hoy, pero habíamos visto que con esos datos yo lo que voy a hacer va a ser hacer el diagrama de caja, donde voy a poder ver gráficamente el resumen de mi distribución, con todo lo que me indica el diagrama de caja. Entonces, para sacar cuartil 1 y para sacar cuartil 3, que son los que necesito, voy a usar esta misma fórmula y lo que voy a hacer va a ser reemplazar P por 25 en el caso que esté calculando el primer cuartil
y P por 75 en el caso que esté calculando el tercer cuartil. Y con todos estos datos, con el mínimo, el máximo, el primer cuartil y el tercer cuartil y la mediana, que es el segundo cuartil, porque sería el percentil 50, es el 50% de mi distribución, voy a armar lo que es el famoso diagrama de caja. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? Los límites de la caja, así lo hago horizontal o vertical, van a ser el primer cuartil y tercer cuartil. En el centro de la caja voy a posicionar la mediana, ¿sí? Los límites, estas líneas que se ven acá, van a ser el mínimo y el máximo. Pero ahí, ¿cuál es la particularidad? Que van a ser el mínimo y el máximo de la distribución siempre y cuando no existan valores alejados por defecto o por exceso. Entonces, antes de realizar el gráfico de caja, lo que yo tengo que hacer es poder identificar o calcular si hay valores extremos. Para eso utilizo estas dos fórmulas que están acá y voy a poder calcular valores alejados por defectos y valores alejados por exceso. ¿Cómo calculaba esto? En el caso que yo obtenga acá un resultado que sea, por ejemplo, ayer cuando veíamos el conjunto de esta distribución de datos, acá lo teníamos, y calculábamos los valores alejados por defecto, por ejemplo, nos daba un resultado de 0,5. Entonces, si mi distribución tiene valores inferiores al resultado que me dé a mí la fórmula cuando estoy calculando los valores alejados por defecto, quiere decir que ese es un valor alejado por defecto. En este caso, por ejemplo, cuando vemos cómo es la distribución de mis datos, veíamos que no había ningún valor que sea menor a 0,5. Entonces, no hay valores que estén alejados por defecto. Ahora, cuando calculaba los valores alejados por exceso, me daba 4,5. Entonces, si yo tengo en mi distribución valores que estén por encima de 4,5, van a ser valores alejados por exceso. En esta distribución, en este caso, yo tenía el último dato, era 7 intentos. 7 es mayor que 4,5, ¿sí? Entonces, el 7 va a ser un valor alejado por exceso. Cuando voy a graficar mi diagrama de caja, ¿qué va a pasar? Este valor mínimo va a ser 1, si tomamos el ejemplo de recién. ¿Por qué? Porque no hay valores alejados por defecto, entonces el mínimo de la caja va a ser igual al mínimo de la distribución. El valor máximo de la caja no puede ser el valor máximo de la distribución. ¿Por qué? Porque el valor máximo de la distribución es un valor alejado por exceso. Entonces, corroboro mi distribución de datos y digo el valor anterior a este valor que es alejado por exceso, 4, va a ser el valor máximo al que va a llegar el diagrama de caja. Y el valor alejado por exceso, que sería el 7, lo marcábamos con un puntito por fuera de la distribución. Acá lo habíamos hecho ayer al grafiquito a mano alzada. En esta se lo puede ver ahí, ¿no? Uy, paren que lo agrandé demasiado. Ahí está, el diagrama de caja lo habíamos hecho y veíamos el 7 que daba como un valor alejado. El mínimo tomaba el valor 1, que era igual al mínimo de la distribución, y el 4 tomaba el valor máximo, que era el valor de la distribución que no pertenecía a un valor alejado por exceso. Marcaba el cuartil 1 como el límite inferior de la caja, el cuartil 3 como el límite superior de la caja y en el medio marcaba la mediana, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad del diagrama de caja? ¿Qué habíamos visto? ¿Qué se puede ver acá? Primero, lo primero que se puede identificar con un diagrama de caja es la simetría de la distribución.
esto que nosotros vemos acá, si una distribución es asimétrica positiva, si es simétrica o si es asimétrica negativa, lo puedo ver en el diagrama de caja. ¿Cómo lo veo en el diagrama de caja? Acá me lo va a indicar la posición de la mediana. Si la mediana se centra en el medio de la caja, es decir, tiene la misma distancia hacia el cuartil 1 que hacia el cuartil 3, la distribución va a ser simétrica. Ahora, si la mediana está más cercana al cuartil 1, por ejemplo, la distribución va a ser asimétrica de derecha. Y si la mediana está más cercana a Q3, la distribución va a ser asimétrica de izquierda o asimétrica negativa. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo ver de la caja. Acá puedo ver la asimetría que dice acá. ¿Sí? También puedo ver la variabilidad, que eso vamos a ver ahora. Justo me viene de 10 porque es el tema que sigue. Y también me permite ver, por supuesto, si tengo valores alejados, que van a ser los puntos que estén marcados por fuera, que en el caso que veíamos de los intentos, había un valor alejado que era el 7. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna consulta que haya sobre esto? Bien, la Beth dice que estamos bien. Excelente. Bueno, eso era en cuanto a las medidas de posición central y a las medidas de posición no central. ¿Sí? Yo les había dejado acá el que dice ejercicio para practicar dentro de la carpeta de clase 2 y este es el punto 1 del primer parcial de estadística, del tema 1. Entonces, ideal que lo practiquen y lo puedan hacer y, por supuesto, si hay dudas me preguntan o si quieren vemos los resultados en la clase del sábado. Nos ponemos al día ahí, pero si lo pueden hacer para el sábado sería ideal, así ya queda como incorporado este tema. Y vamos ahora a lo que van a ser las medidas de dispersión. Tanto las medidas resúmenes de posición central como de posición no central, como las medidas de dispersión o de variabilidad tienen la misma importancia en un estudio descriptivo de mis datos. En un estudio estadístico descriptivo de mis datos, no es suficiente con que yo haga un análisis de las medidas resúmenes. Las medidas de dispersión también me van a dar muchísima información sobre cómo es la distribución de mis datos, cómo es el conjunto de mis datos. Dentro de las medidas de dispersión, yo la primera, que es la más intuitiva y la más conocida, la más fácil de obtener, es el rango. ¿Qué es el rango? Va a ser la distancia que exista entre el valor máximo que tome la distribución y el valor mínimo que tome la distribución de mi conjunto de datos. Entonces es la medida más intuitiva. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea el rango, más disperso va a ser mi conjunto de datos. Vamos a un breve ejemplo que teníamos acá. Vamos a seguir trabajando con lo de los intentos. Vamos a poner acá medidas de dispersión. Ay, esperen un momento que puesto con C y es con S. Medidas de dispersión. Ahí está. Voy a ver las medidas de dispersión y la primera que vemos es el rango, que es la medida más intuitiva. Pone acá rango, ¿verdad? ¿Qué es el rango? Es el valor máximo menos el valor mínimo. Yo tengo este conjunto de datos, ¿sí? Donde tengo un total de datos n, que es 12, tengo un valor mínimo, esperen que lo marque acá todo, voy a tener la primera posición, se va a encontrar el valor mínimo, entonces voy a poner acá, este es mi mínimo, mi valor mínimo, y acá voy a tener mi valor máximo, ¿sí? Para yo calcular el rango,
simplemente lo que voy a hacer es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces voy a hacer 7, que es el valor máximo, menos 1, que es el valor mínimo. ¿Cuánto me da esto? 6. ¿Sí? Entonces, el rango es 6 de este conjunto de datos. Ahora, por ejemplo, que estos son, acá le voy a poner la posición, esta es la posición y esto es X, o sea, el valor, ¿no? Este es un conjunto de datos, son 2 estudiantes. Ahora, por ejemplo, que yo diga, quiero tomar otra muestra de la misma carrera, pero otros estudiantes, ¿sí? Y tengo acá esta distribución, pero acá hay un estudiante que la rindió en vez de 7, 9 veces. El que más veces la rindió fue 9. El rango de esta distribución, si lo calculo acá, va a ser 9 menos 1, 8. Entonces, intuitivamente, yo puedo decir, puedo ver, en realidad, calculando el rango, que esta segunda distribución es más dispersa que esta primera, ¿sí? Porque esta tiene una distancia entre el mínimo y el máximo de 6 intentos, en este caso, porque son intentos, y esta tiene una distancia entre 1 y 9 de 8 intentos. Entonces, estos datos están menos dispersos que estos datos. En este ejemplo, ¿no? Esa sería como la primera medida de dispersión. Ahora, la siguiente medida de dispersión es la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza va a ser un promedio de las distancias de cada valor respecto a la media elevada al cuadrado. Suena raro decirlo así, pero a la hora de hacerlo en la práctica es muy simple. Lo que yo hago acá, lo que estoy buscando con la varianza, es tratar de calcular las distancias que va a tener cada uno de mis valores de mi conjunto de datos respecto de la media. ¿Cómo calculaba la media? ¿Quién lo va a decir? Bueno, ¿cómo calculaba la media? Hacía la suma de todos mis datos y la dividía en la cantidad de observaciones o de datos que tengo en N, ¿verdad? Entonces, obteniendo la media, lo que yo voy a hacer es, con eso, ¿sí? Calcular la distancia que hay entre cada dato respecto a la media. Vamos a ver cómo lo haría. A todo esto, primero, antes de avanzar, acá hay dos fórmulas que van a ver que una es sobre n y la otra es sobre n menos 1. ¿Cuál es la particularidad acá? ¿Cuál fórmula voy a usar? Va a depender. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la primera clase? Si estoy trabajando con una... Ahí la Pato lo va a decir. Si trabajamos con la población o muestra, en este caso estamos trabajando con muestra. Exactamente, estamos trabajando con la muestra. Entonces vamos a usar esta fórmula de la varianza. Por lo general, en el 90% de los casos vamos a trabajar con muestra. Entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a usar casi siempre, ¿sí? Entonces, veamos cuál es el paso a paso que yo tendría que hacer para poder calcular, primero, la varianza, ¿sí? Vamos a hacerlo con esta misma distribución. Vamos a ver ahora la varianza. Yo tengo acá lo que son mis valores, ¿verdad? Acá, estos son los valores que yo tengo de mi distribución. Del 1 al 7, los 12 intentos, ¿sí? Lo primero que voy a hacer va a ser sacar la media. Por supuesto, necesito el valor de la media, entonces voy a calcular la media. ¿Cómo hacía la media? Hacía la suma de todas las X,
¿sí? Y las dividía en n. Acá el n va a ser igual a 12, entonces para calcular la media voy a hacer la suma de todos estos valores y voy a dividir en 12. Y me va a dar 2,75, que ya la habíamos calculado arriba, pero la volvemos a hacer. Una vez que yo tengo calculada la media, lo que tengo que hacer es a cada uno de los valores que yo tengo acá, restarle la media. ¿Sí? Si ven acá la fórmula, dice xy, que sería cada uno de los valores que toma mi conjunto de datos, le resto x barra, que es la media. Entonces, vengo acá y digo x menos la media. Pongo media ahí porque no puedo poner x barra acá en la hoja de cálculo. Entonces, a cada valor, acá les pongo si quieren al lado, a cada valor le resto 2,75, que es el valor de la media. Y lo que voy haciendo es simplemente esto menos 2,75. Yo lo voy a hacer, bueno, con fórmula acá, pero ustedes con la calculadora, a cada valor se resta el valor de la media hasta el final. ¿Qué pasa acá? Si yo hago la suma de esto, miren la particularidad. Si acá hago la suma de cada valor de x menos la media, me va a dar 0. ¿Ven? ¿Por qué me va a dar 0? Porque hay valores que están alejados a la izquierda de la media y valores que están alejados a la derecha de la media. Y la media que habíamos dicho era un valor promedio. Entonces, si yo a cada uno de los valores que tengo le resto la media y después sumo toda esa resta, claro, la resta de cada valor menos la media, la suma me va a dar 0. Por eso, lo que se hace es elevar al cuadrado para calcular la varianza. Esperen que le ponga acá. Ahí está. Entonces, yo a cada uno de estos valores voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo elevo al cuadrado? Menos 1,75, esto elevado al cuadrado. Y así, hago todo, cada uno elevado al cuadrado. ¿Cuál es la particularidad acá? ¿Quién se acuerda de matemática? ¿Qué pasa si yo un valor negativo lo elevo al cuadrado? ¿Qué pasa cuando multiplico menos por menos? Queda positivo. Queda positivo. Entonces, todos estos valores que yo eleve al cuadrado van a tener signo positivo. ¿Sí? Si a mí un resultado me da negativo, ya estoy haciendo algo mal. Porque sé que matemáticamente es imposible. Sí o sí, cuando yo eleve al cuadrado todos estos valores, el resultado tiene que ser positivo. ¿Sí? Entonces, voy a elevar. Yo acá lo voy a poner con la fórmula. En la calculadora, si lo hacen, recuerden siempre poner paréntesis, el número negativo, cierro paréntesis y eso lo elevo al cuadrado para que el resultado sea positivo. Si no, otro truco es directamente decir 1,75 al cuadrado y ya sé que el signo va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, elevo todos los valores al cuadrado y ahí sí lo que hago es obtener la suma de todos estos valores elevados al cuadrado. Perdón. Obtengo la suma de todos estos valores, voy sumando uno por uno y me da este resultado, ¿sí? Esta sería la suma de todos los valores elevados al cuadrado. Ahora, una vez que yo saqué la suma, lo que tengo que hacer, voy a correr esto un poquito más abajo, así no me interfiere ahí. Perdón, esperen. Y acá, 135.
Ahí está. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer va a ser, a la suma la tengo que dividir en n-1. Si estoy trabajando con la muestra, en n si estoy trabajando con la población. Ahí, por ejemplo, que la profesora les llega a dar un ejercicio así, donde tengan que sacar la varianza, y ustedes, ante la duda, pongan que es una muestra, porque por lo general siempre se va a trabajar con la muestra. Entonces, si n es 12, ¿cuánto va a ser n menos 1? $11, ¿sí? Entonces, lo que hago acá es, tengo que dividir, pongo 28,25 dividido en 11. Es decir, lo que estoy haciendo es divido la suma en n menos 1, ¿sí? Y saco el resultado, que sería esto dividido en 11. Y así obtengo la varianza. Obviamente acá da con un montón de decimales, con que lo deje en 2 decimales suficiente. Esta es la varianza de mis datos, de mi conjunto de datos. ¿Cómo se interpreta la varianza o qué es la varianza? Si volvemos a la teoría, vemos que la varianza es el promedio de las distancias de cada valor respecto a la media, elevada al cuadrado, piripi. Entonces, lo que yo voy a decir viendo la varianza, ojo que ahí está elevado al cuadrado, entonces sería como intentos al cuadrado, en este caso que estamos hablando de intento, porque toma la misma unidad de medida que la variable que eran intentos de rendida, o sea, cantidad de veces que intento rendir. Bueno, cantidad de veces que intento rendir al cuadrado sería, porque estoy calculando la varianza, porque está elevado al cuadrado. Pero es como que la distancia en promedio, cada valor, ¿sí?, está alejado 2,57 intentos al cuadrado de la media, ¿sí? Para simplificar lo que es al cuadrado, que por ahí genera un poco de confusión siempre, sobre todo para interpretar la unidad de medida de la variable, lo que utilizamos como medida de dispersión va a ser el desvío estándar, ¿sí? Que es simplemente sacar la raíz cuadrada de la varianza. Y una vez que yo saco la raíz cuadrada, ahí sí estoy hablando de la misma unidad de medida que la variable. Entonces, si yo voy a sacar el desvío estándar, esta habíamos visto varianza, vamos viendo rango, varianza, y ahora vamos desvío estándar. Desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, es simplemente, ¿dónde tengo acá? Bueno, va a ser la raíz cuadrada, no tengo cómo poner raíz, raíz cuadrada de 2,75, ¿sí? Si yo voy a calcular acá así, me da 1,65. Meli, ¿no era de 2,57? Perdón, tenés razón. Ya lo corrijo. Acá no es este valor, es este. 2,75 es la media. Ahí está. Y me da 1,60. ¿Sí? Entonces, este resultado es el desvío estándar de mi conjunto de datos. Y es una medida de dispersión o de variabilidad. ¿Para qué me permite, ver esto? La dispersión de mis datos, siempre piensen, la primera medida intuitiva de dispersión va a ser el rango, que es del valor mínimo al valor máximo. Pero esto
es como más certero en cuanto a la dispersión, el desvío estándar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo voy viendo cómo son los valores que yo tengo en mi conjunto de datos respecto al promedio, que es la media de mi conjunto de datos, ¿sí? Cuán alejados están respecto de la media. Por eso, el desvío estándar es como el más utilizado. ¿Qué particularidad tiene el desvío estándar? Que yo puedo usar esta medida para comparar dos distribuciones. Puedo decir cuál presenta mayor dispersión o mayor variabilidad siempre y cuando esté midiendo lo mismo, ¿sí? Y que mis distribuciones o mis conjuntos de datos sean parecidas. Por ejemplo, esto de acá, ¿vieron? Que habíamos dicho, le cambiábamos al último, en vez de ponerle 7, le poníamos 9. Estoy midiendo exactamente los mismos. Estoy viendo intentos de alumnos, tengo la misma cantidad de alumnos. Acá podría sumarle 2 alumnos más. Podemos decir que son 14, por ejemplo. Y nada, que este intentó 5, este intentó 8 y este intentó 10, ¿sí? Más allá que acá tenga mayor cantidad, estoy midiendo lo mismo en los dos conjuntos de datos y son todos estudiantes y es intentos de la misma materia que intentó rendir. Entonces, yo puedo sacar el desvío estándar de esta distribución y el desvío estándar de esta distribución y compararlos entre sí, y el que sea mayor va a ser la distribución que tenga más variabilidad o mayor dispersión, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá yo lo voy a hacer, no voy a hacer toda la fórmula, pero voy a calcular la desviación estándar directamente con la fórmula de Excel. Y miren, acá me da un desvío estándar de 2,59. Entonces yo, si el otro me da 1,60 y este me da 2,60, digo, esta tiene mayor variabilidad, ¿sí? Entonces, esta distribución es menos dispersa. Hay menos variabilidad en el conjunto de datos. De nuevo, puedo usar el desvío estándar para comparar variabilidad o dispersión entre dos conjuntos de datos, siempre y cuando los conjuntos de datos sean similares y esté midiendo lo mismo de ambos conjuntos. Si no, no es representativo para poder comparar variabilidades, ¿sí? Ese sería el desvío estándar. Y lo expreso con la S, fíjense, la desviación estándar muestral, la S, la raíz cuadrada de la varianza. Ahora, antes de ver el rango intercuartil, vamos a ver el coeficiente de variación. Esta sí es una medida de variabilidad que me permite poder comparar dos distribuciones cualquiera sea. Si yo puedo comparar, no sé, cuál distribución va a ser más variable si estoy midiendo en una muestra cantidad de hijos, por ejemplo, y en otra muestra cantidad, ingreso de la familia. Que uno dice, no estoy midiendo lo mismo, son cosas distintas. Bueno, si yo quiero matemáticamente o estadísticamente ver cuál de esas distribuciones es más variable, sí puedo usar el coeficiente de variación, que es simplemente dividir la desviación estándar o el desvío estándar en la media. Y a eso lo multiplico por 100 para poder expresarlo en porcentaje. Entonces, acá vamos a poner coeficiente de variación, que habíamos dicho que era el desvío estándar dividido en la media. Y a esto lo multiplico por 100 para expresarlo en porcentaje. Entonces, por ejemplo, de esta distribución sería hacer 1,60 dividido en la media, que la media sí era 2,75, ¿verdad? Por 100. Lo calculo acá abajo. Hago 1,6 dividido en 2,75
Y a esto para multiplicarlo por 100, para que quede en porcentaje, yo lo voy a poner acá, pero se lo multiplica por 100 y ahí queda en porcentaje. Y me queda 58,18%. Ese es el porcentaje de variabilidad que tiene mi distribución. ¿Cómo voy a interpretar un coeficiente de variabilidad? Así, indica la proporción de variabilidad respecto a la media. Entonces, si yo quiero interpretar el coeficiente de variación, en este caso que es 58,18, voy a decir que mi conjunto de datos o la distribución que estoy estudiando, o en este caso, la cantidad de veces que intentaron rendir la materia los alumnos de la carrera X, ¿sí? El conjunto de estos datos tiene un 58,18% de variabilidad respecto a la media. Así de simple. Esas serían como... Ah, y perdón, me olvido del último, que es el rango intercuartil, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto el rango que era el valor máximo menos el valor mínimo? El rango intercuartil también es una distancia, pero no entre el valor máximo y el valor mínimo, sino entre el primer cuartil, el valor del primer cuartil y el valor del tercer cuartil. ¿Cuál va a ser la particularidad del rango intercuartil? Que es una medida robusta. ¿A qué le llamábamos medida robusta? Cuando hablábamos de la mediana, por ejemplo, y decíamos que era una medida robusta, que no era sensible a valores extremos. Bueno, con el rango intercuartil pasa lo mismo, porque yo voy a estar sacando la distancia central de los datos, o sea, la distancia que hay entre el valor mínimo y el valor máximo del 50% central de mis datos. Por eso, el rango intercuartil, que va a ser Q3 menos Q1, va a ser una medida robusta, ¿sí? Si lo vemos acá, ya habíamos sacado Q1 y Q3 de este conjunto de datos. Teníamos Q1 que era 2 y Q3 que era 3, ¿sí? Entonces, esto sería 3 menos 2 me da igual a 1, ¿verdad? Si a 3 le resto 2 me da 1. Entonces, la distancia intercuartil, o sea, el rango intercuartil, es un intento. Hay un intento de distancia entre el inicio del 50% central de mis datos y el final del 50% central de mis datos. ¿Sí? Que ahí van a estar concentrados el 50% de mis datos. Lo central. ¿Sí? Si lo vemos acá, esto, medida robusta de variabilidad a valores alejados, ya que si cambian los valores extremos, no afectan los cuartiles, entonces no cambia el rango intercuartil. Lo que veíamos ayer, si yo tengo en mi conjunto de datos, acá, este conjunto de datos, el valor 12 pasa a ser 20, porque hay una persona que ha intentado 20 veces rendir estadística, supongamos, ¿qué pasa con el cuartil 1 y el cuartil 2? ¿No cambia? No cambia. Muy bien, Pato. No cambia el valor ni del cuartil 1 ni del cuartil 2. Por ende, el rango intercuartil no es sensible a valores extremos. Tampoco va a cambiar. Pero si hablamos del rango de toda la distribución, sí cambia porque es entre el valor mínimo de la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, esas serían las medidas de dispersión o de variabilidad que yo puedo obtener de mi conjunto de datos, ¿sí? Ahora, acá hay un par de cosas para tener en cuenta que por ahí pueden preguntar o no. Si no las entiendan, tampoco se mareen tanto,
con esto son como, ¿cómo sería? Cálculos que se hacen que a vos te permiten decir que, por ejemplo, si vos a la media le haces más o menos 2 veces el desvío estándar, va a estar incluido el 75% de tus observaciones de la muestra. Si a la media le sumás o le restás 3 veces tu desvío estándar, incluye a más del 89% de distribución. Bueno, bajo simetría, si es una distribución simétrica, si a la media le sumás o restás 2 veces el desvío estándar, vas a tener el 95% de tu distribución, y si le sumás o restás 3 veces el desvío estándar, vas a incluir más del 99% de tu distribución. Esto no lo han tomado. Si lo llegan a tomar, lo van a tomar como un verdadero falso o como teoría. Entonces, si lo estudian así, suficiente. Así no nos detenemos tanto en esta parte. Y lo que sí me parece muy importante de acá es sobre todo esto, que esto sí lo han tomado. Todas las medidas dependen de la unidad de medida en la que estoy midiendo la variable. Entonces, ¿para qué es importante saber esto? Lo que decíamos recién, si yo quiero comparar 2 conjuntos de datos que sean distintos entre sí, la mejor forma de poder comparar va a ser usando el coeficiente de variación de cada conjunto de datos, y ahí voy a poder decir cuál distribución es más variable o más dispersa que la otra. Bueno, acá fundamental, si trabajo con la población, tengo que tener en cuenta que los valores que obtenga van a ser parámetros poblacionales, y si trabajo con una muestra, que por lo general estoy trabajando con una muestra, los valores que yo obtengo de mi conjunto de datos no son parámetros, sino son estimaciones puntuales que hago de mi conjunto de datos. Eso más teórico como para que tengan en cuenta. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno. Bien, Meli. Bien, bien. Genial. Veamos ahora lo último y de ahí hacemos un ejercicio práctico que en realidad lo van a hacer ustedes. Yo voy a ir poniendo lo que ustedes me dicten, así que váyanse preparando. Vamos a ver la medida de asimetría. ¿Se acuerdan que yo podía decir o puedo observar cuán simétrica es mi distribución? Primero, obteniendo esto, los valores de posición central, como la mediana, la media y la moda, y me va a dar un indicio, me va a indicar cuán simétrica es mi distribución. Segundo, ¿cómo podía observar la simetría? A través del diagrama de caja. Según cuál sea la posición de la mediana en la caja respecto del primer cuartil y del tercer cuartil, ¿sí? Y si no quiero usar ninguna de esas, hay una fórmula con la cual yo voy a poder obtener un valor que me va a indicar si mi distribución es simétrica o si tiene alguna asimetría, ya sea negativa o positiva. En realidad hay 3 coeficientes que yo puedo calcular de asimetría: el de Pearson, el de Fisher o el de Joule-Bowley. No sé cómo se pronuncia. Con que se aprendan uno solo, el de Pearson, es suficiente. Pero de nuevo, ideal si lo pueden calcular intuitivamente viendo el diagrama de caja, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en el primer parcial, ¿qué pasaba? Yo tenía la distribución y en ningún momento lo tenía para resolver, digamos, apartado A, B, C, que me iban pidiendo primer cuartil, segundo cuartil, el diagrama de caja, la media, la mediana, pero por ejemplo no me pedía el desvío estándar. Y yo para usar la fórmula del coeficiente de asimetría necesito el desvío estándar. Entonces me llevaría más tiempo, por ejemplo, hacerlo cuando yo directamente viendo cómo es el diagrama de caja, viendo cómo se posiciona la media respecto al primer cuartil y al segundo cuartil, ya puedo indicar si hay una asimetría o no, ¿sí? Pero bueno, le llegan a pedir, este es el que usamos por lo general, el de Pearson es el más utilizado como medida de asimetría de la distribución.
es 3 por la mediana sobre el desvío estándar. Lo veamos acá. Acá le vamos a poner coeficiente. Coeficiente de Pearson. Esto es para medir asimetría. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? 3 por, acá vamos a poner la media menos la mediana y todo esto dividido en S, que es, lo voy a poner acá, desvío estándar. ¿Sí? Corroboremos si es así porque tampoco me lo sé de memoria. Sí, está bien. Entonces, yo tenía la media que era igual a 2,75. Había calculado la mediana en este conjunto de datos que, si no me equivoco, acá era 2,5. 2,5. Había calculado el desvío estándar, que a qué era igual el desvío estándar, lo calculé recién, 1,6. ¿Sí? Entonces, con todos estos datos, lo que hago es calcular el coeficiente de Pearson y hago, va a ser 3 por 2,75 menos 2,5 dividido en 1,6. Y me da este valor de acá, que es 0,46875. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de cuando yo obtengo un coeficiente de asimetría? Más que cómo calcularlo, es que yo pueda interpretar el resultado. ¿Cuál es la particularidad acá? Siempre, como estoy calculando un coeficiente, me va a dar un valor entre menos 1 y 1. ¿Qué quiere decir que me pueda dar un valor entre menos 1 y 1? Es decir, que puede tomar un valor positivo o un valor negativo. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad? Que si yo tengo valores negativos, es decir, si el coeficiente de Pearson me da un valor entre menos 1 y 0, estoy en presencia de una distribución que presenta una simetría negativa. Si el coeficiente de Pearson me da un valor próximo a 0, 0, 0,001, 0,09, 0,1, menos 0,05, o sea que sean próximos a 0, si da 0 exacto es 100% simétrica, pero si me da próximo a 0, hay un indicio de que la distribución es simétrica, indicio de simetría dentro de la distribución. Ahora, si me da valores positivos, o sea que estén entre 0 y 1, voy a estar en presencia, digamos, de una simetría positiva. ¿Sí? Acá, un momento que creo que esto en realidad, esperen que es esto y a esto lo divido. Así da el mismo valor. Ahí está. Si yo veo esto acá, bueno, veo que tiende a haber una simetría positiva. Y si vuelvo a mi conjunto de datos, ¿qué pasa? Tengo un valor alejado. Entonces, por lo general, voy a ver que hay una colita hacia la derecha, ¿se acuerdan? Entonces, puedo ver que tiende a haber una simetría positiva en mi conjunto de datos. ¿Sí? Eso me indica el coeficiente de asimetría. Lo más importante de un coeficiente de asimetría es este cuadrito que está acá. Y tener en cuenta que el resultado siempre va a ser entre menos 1 y 1. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Vamos bien?
Disculpa, ¿la podés leer de nuevo la fórmula? ¿A la fórmula esta, Pavo? Sí, por favor. Sí, bien. Para calcular el coeficiente de asimetría, uso la fórmula de Pearson y lo que hace es 3 veces, o sea, multiplicar por 3 la diferencia, o sea, la resta entre la media y la mediana. Entonces, resto a la media, le resto a la mediana, es lo primero que hago. ¿Sí? Mira acá, yo tengo la media que es 2,75, la mediana que es 2,50. Entonces, el primer paso de la fórmula, primer paso, resto la media menos la mediana. O sea que sería 2,75 menos 2,5. ¿Sí? Lo hago acá. 2,75 menos 2,5. El segundo paso va a ser multiplicar el resultado por 3. Entonces, lo que tengo que hacer es a 0,25 multiplicarlo por 3. Hago acá. Este por 3. Y por último, el tercer paso, dividir el resultado en el valor del desvío estándar. ¿Sí? Entonces, a 0,75 lo tengo que dividir en 1,6. Y ahí hago 0,75 dividido en 1,6. Y me da este valor, que va a ser el resultado del coeficiente de Pearson. ¿Sí? ¿Vamos bien? Gracias, Meli. Ahora, justo tenemos las dos máquinas cerca. Hola, Meli. Hola, Dani. Ya, una pregunta. Mm. En la diferencia entre la media y la mediana, ¿siempre la media va a ser mayor que la mediana o puede ser al revés? Ahí Buena te va a dar el pregunta. coeficiente negativo. Exactamente. ¿Cuándo me va a dar el coeficiente negativo? Cuando la media sea menor que la mediana. ¿Y cuándo la media va a ser menor que la mediana? Si vemos acá, acuérdate cuando veíamos cómo era la distribución según los valores o la relación que hay entre la simetría y los valores de posición central, vos fíjate que para que sea simétrica, la mediana va a ser prácticamente igual a la media, ¿verdad? Sí. Cuando yo tengo que la media, en este caso, es mayor que la mediana, voy a tener una simetría positiva. Entonces, bien, el coeficiente de Pearson va a ser positivo. Va a tomar un valor mayor que 0. Claro. Y cuando la media es menor que la mediana, voy a estar en presencia de una simetría negativa y ahí el coeficiente de Pearson va a tomar un valor negativo. Bien, bien. Sí, ahí le he interpretado entonces. Genial. Si yo acá tengo, por ejemplo, que el valor de la media, en vez de 2,75, supongamos que me dé 2,13, ¿no? Por tirar un número. Y calculo acá el coeficiente. Le pongo 2,13. Mirá, el resultado va a ser negativo. Entonces, la simetría, la distribución va a tener una simetría negativa o va a ser asimétrica de izquierda o negativa, como le quieran llamar. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Genial. Bueno, estas serían como las medidas de dispersión, el coeficiente de asimetría. Si quieren, resolvemos acá que dejé hecho puse un ejercicio que estaba en el TP2. Así lo resolvemos hoy, ¿les parece? Bien. Sí. Bien, Fabi, de 10. Pero me van dictando ustedes, ¿no? Así hacemos todos juntos. ¿Qué tenemos acá? Dice, una institución compra lavandina en bidones de 5 litros y los envasa en recipientes de 1000 mililitros. Los datos siguientes corresponden al volumen real en mililitros del contenido de 10 recipientes pequeños. Acá
yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, creo que son 10 en total. Esperen que los corro un poquito para que vea toda la pantalla. Los voy a poner acá. Acá lo tengo, mira. Yo tengo acá mis observaciones, que son 10 observaciones en envases pequeños. Estos son los valores en mililitros que puede incluir cada envase pequeño, ¿sí? Y acá tengo otro conjunto que van a ser observaciones, 10 observaciones también, pero de envases grandes, ¿sí? Me da 2 muestras, una de envases pequeños y la otra de envases grandes. Lo que me pide es que calcule la media y la desviación estándar de cada conjunto de datos. ¿Cómo voy a calcular la media? Primero sumo Suma de todo todos para los tener datos. n. Para tener n, que sería, ¿por qué la suma? Es la suma de todos los datos dividido en En el número de n. datos. Exactamente. Entonces, hago acá la suma de todos los datos, ¿verdad? Sí. Le pongo igual, esta es la suma, y ahora divido este total, ¿cuánto es n? 10. 10, porque son 10 observaciones, ¿verdad? Sí. Y acá obtengo, esta es la media de mi conjunto de datos de envases pequeños. Ahora, de envases grandes voy a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí. Voy a hacer la suma de todo mi conjunto de datos y lo voy a dividir en la cantidad de observaciones, que también tengo 10 observaciones, ¿sí? Y esta es la media. Ahora, ¿cómo hacíamos para calcular el desvío estándar de cada una de las observaciones? El primer paso, le tenía que restar a cada valor observado la media. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, armo una tablita. Tengo las observaciones y al lado le pongo la observación menos la media. El primer paso que voy a hacer. Entonces, esto sería, a esta la voy a escribir para que se entienda, sería 9,95 menos el valor de la media, que es 956,5. ¿Verdad? Sí. Y así le voy restando a cada uno de estos valores el valor de la media. ¿Quién se anima a interpretar la media? ¿Qué sería este 956,5? Que el 50%, porque la media es el 50. No, Lu, ojo ahí ¿no? porque esa es la mediana. ¿Cómo interpretábamos la media? Me mata. En promedio, cuando interpreto, la mediana es el 50%, eso está perfecto. La media es, en promedio, los envases pequeños contienen 956,5 mililitros. Esa es la interpretación de la media. La escribamos acá. En promedio, los envases pequeños contienen 956,5 mililitros. Bueno, M de mililitros. Ahí está. ¿Sí? Si yo saco la mediana, ahí sí voy a decir el 50% de los envases contiene hasta o menos de tantos mililitros, el 50% de los envases pequeños contienen más de tantos mililitros. Eso vayan aprendiendo cómo interpreto tanto la media como la mediana y bueno, la moda si tengo algún dato que se repita más de una vez, ¿sí? Entonces acá lo primero que voy a hacer va a ser restar a cada valor de mi conjunto de datos la media.
Entonces, a cada valor le resto el 956,5. Le voy restando. Ahí tengo las restas hechas. ¿Por qué tengo que elevarlo al cuadrado y no puedo sumar? No puedo sumar esto. ¿Qué pasaba ahí? Porque los números negativos, al ser sumados, menos por menos, es más. ¿Será? Bien, por eso lo tengo que elevar al cuadrado, pero no puedo hacer la suma porque el resultado va a ser 0. 0, sí. Porque se van a anular las distancias. Hay números que están respecto a la media a tal distancia a la derecha y hay números que están respecto a la media a tal distancia a la izquierda. Entonces, se anulan los valores y el resultado da 0. Por eso los tengo que elevar al cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces, elevo cada valor al cuadrado. Y ahora sí, una vez que tengo hecho todos los valores al cuadrado, voy a hacer la suma de todos los valores elevado al cuadrado. ¿Y qué hacía después? Con la suma. La tengo que dividir en 2. ¿En cuánto, Fabi? En 2. No. En 10, que son la cantidad de datos. Bien, pero si acá estamos trabajando con una muestra, ¿en cuánto sería? En n-1. En n-1. Entonces, en 9. ¿Sí? Ah, bien. Divido la suma en n-1, que sería 9. Acá, esperen, no sé por qué da. Me parece mucho el valor de la varianza, porque acá estoy calculando la varianza. Espérenme que corrobore acá. Media. Sí, está bien porque está elevado al cuadrado. Perfecto. Esta es la varianza. Si yo tengo que sacar el desvío estándar, ¿qué era el desvío estándar? La raíz cuadrada de la varianza. Exactamente. Entonces, al resultado que obtengo de la varianza, le saco la raíz cuadrada. Y ahí obtengo el desvío estándar, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Y acá voy a poner, tengo de mi conjunto de datos 1, que va a ser pequeño, el frasco pequeño, tengo la media, que es este valor, y le vamos a poner acá la interpretación. Y tengo la desviación estándar, que va a ser este valor, que le voy a correr así queda con 2 decimales nomás suficiente. Y acá tengo el desvío estándar. ¿Cómo interpreto el desvío estándar? Lo vamos a poner acá en promedio. Siempre hablo en promedio porque estoy trabajando con la media. Entonces sigo utilizando la misma terminología y pongo en promedio las observaciones o los datos observados se encuentran a 51,69 mililitros de distancia de la media. Ese es el promedio que hay de distancia entre el conjunto, ¿sí? Entre cada valor observado, que serían estos de acá, y la media del conjunto de datos. Ahora, vamos con el segundo conjunto de datos. Primero, ¿qué tenía que hacer? Ya habíamos sacado la media, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿ahora qué hago? A cada valor observado le resto la media. Le resto la media. Le resto la media. Acá vamos a poner así,
así puedo restarlo. ¿Ok? Esta suma va a dar 0, entonces tengo que elevar Al cuadrado. cada Al uno de estos cuadrado. valores al Al cuadrado, cuadrado. ¿verdad? Sí. Y ahí sí saco la suma total. Hago la suma de todos los valores, que es este valor de acá. Sí. ¿Y en cuánto divido? En n menos 1. En 1. Sería Que 9. sería 9, 9. ¿verdad? Y me da acá el desvío estándar. Esperen que lo ponga acá. Entonces, yo voy ahora acá y de mi conjunto de datos 2 voy a poner la media, En promedio. pegar solo valores, y voy a poner mi desvío estándar. Perdón, acá sacó la varianza. Sí, falta el Ahí se desvío. dado cuenta, ¿no? Bien. ¿Y cómo sacaba el desvío? Raíz cuadrada de la varianza. Muy bien, la raíz de la varianza. Cuadrado. ¿Sí? Y ahora sí me queda el desvío. ¿Sí? Entonces voy a poner acá el desvío. En promedio con gastos. Ahí me queda el desvío. Ahora, ¿cómo interpreto esta media? En promedio. En promedio, A los envases los grandes. envases grandes contienen 4.974,4 mililitros, ¿verdad? Litros. Sí. Y el desvío estándar, exactamente igual que el anterior, en promedio. De observación se encuentra 62,63 mililitros. Perfecto. Ahora, miren qué es lo importante acá. De nuevo, yo les voy a decir, a la profesora, lo que más le va a importar es que ustedes hagan las interpretaciones de los datos. Yo me puedo confundir y he puesto acá 64,63 porque he anotado mal, he visto mal en la calculadora, y si lo estoy interpretando bien, lo va a considerar, ¿sí? No solo el cálculo, sino la interpretación de los datos. Eso es realmente lo que importa. Por eso lo importante es que todos lo puedan interpretar. Es decir, ¿qué están obteniendo con ese dato? ¿Qué les muestra ese dato? ¿Sí? Ahora, había una pregunta acá, que no sé por qué no la tengo ahí, pero estaba en el trabajo práctico, que decía, esperen que la busque, no la tengo acá, bueno, pero decía así, ¿cuál presentaba más variabilidad? ¿Cuál de los dos conjuntos de datos tenía mayor variabilidad? ¿Qué les parece? ¿Puedo decirlo observando los desvíos? ¿Los desvíos estándar o no? Sí. ¿Por qué? Porque muestra cuál está más alejado de la media o algo así. Bien, pero ¿cuál es la particularidad de esto? Que los envases son distintos. Entonces, el desvío estándar, si bien es una medida de variabilidad de cada una de las distribuciones de datos que yo tenga, acá tengo que tener mucho cuidado porque los envases son de distintos tamaños. Entonces, la mejor medida para que yo pueda comparar la variabilidad entre las dos distribuciones va a ser usar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. ¿Qué era el coeficiente de variación? El desvío estándar dividido en la media. Perfecto. Y eso lo multiplicaba por 100 para poder expresarlo en porcentaje. Sí.
¿verdad? Esperen que... teníamos la fórmula acá. No sé si me va a dejar pegar, creo que no. Ah, sí, ahí está, muy bien. No. Bueno, es el desvío estándar, ¿verdad? Sí, Dividido dividido en la media por 100. por 100 para expresarlo en porcentaje. Entonces, si yo voy a mis conjuntos, a los frascos pequeños, le pongamos frascos pequeños o envases pequeños. Acá tenía ya los datos, tenía la media y el desvío estándar, ¿verdad? De mi primer conjunto de datos de los frascos pequeños. Entonces saco el coeficiente de variabilidad, que le voy a llamar CB, haciendo el desvío estándar dividido en la media. Y a esto lo multiplico por 100 para expresarlo en porcentaje y me queda ahí. ¿Sí? Y ahora saco de los frascos grandes o envases grandes. Ya le he puesto frasco, pero era envases. Pero bueno, es lo mismo. Mi segundo conjunto de datos, vengo acá, pongo acá y voy a sacar mi coeficiente de variación y voy a hacer el desvío estándar dividido en la media y a esto lo voy a expresar en porcentaje. ¿Qué pasa? ¿Cuál presenta mayor variabilidad? ¿Los frascos pequeños o los frascos grandes? ¿Cuál tiene mayor variabilidad? Los pequeños. Los pequeños. Los 5,40. pequeños, ¿verdad? Porque da 5,4 por 5 y este da 1,26%. ¿Y qué pasaba? Si nosotros comparábamos los desvíos estándar, acá parecía al revés. Parecía que el conjunto de frascos grandes tenía mayor variabilidad que el conjunto de frascos pequeños. ¿O no? Sí. Por eso es Sí. que la mejor medida cuando yo quiero comparar dos distribuciones distintas va a ser sacar el coeficiente de variabilidad, coeficiente de variación. Y ahí sí obtengo un resultado certero y puedo decir que los envases, la muestra de envases pequeños es más variable que la muestra de envases grandes. ¿Se entiende? Sí. Sí, Meli. De 10. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo? Hasta acá llegaríamos con lo de hoy. Y terminamos toda la primera parte. Estamos listas para temas nuevos. ¿Qué es la estadística? ¿Qué es la estadística? Mentira. Póngale cero, Ah, es una herramienta de la vida, diría yo, mira. Esa es la estadística para mí. Bien, gracias. profe, póngale cero, por favor. No, esa está espectacular, alta pregunta. Esa se la puede filosofar, mira qué es la estadística. Pero sí, no, es una herramienta, la verdad, para poder interpretar la realidad. Poder, a través de los números, mostrar algunos datos que quiere interpretar o alguna realidad que esté observando. Creo que para eso es lo que más sirve. Si bien utiliza la matemática como ciencia dura, y eso por ahí es lo que cuesta, no deja de ser para mí una ciencia social que te muestra a través de números cómo son las distribuciones, y por eso lo más importante, de nuevo, es la interpretación en la estadística. Más que el resultado, que bueno, obviamente, imagínense, ahora hay 1 millón de programas, ya la fórmula no hace falta saberla. Cuando trabajamos en hoja de cálculo, en Excel, directamente ya están hechas las funciones, entonces se las saca y ahí lo importante es cómo se interpretan esos resultados. Más allá del número en sí, qué interpretación, qué me muestra a mí ese resultado. Meli,
Sabés que, bueno, ahora lo que estábamos, esta broma, digamos, ha salido el contexto. Cuando estábamos rindiendo, pedía Sí. la interpretación. Y por ahí, medio subjetivo también, porque yo había interpretado de una forma, bueno, Cari había interpretado de otra, y bueno, conversando con los chicos a la salida, cada uno tenía su interpretación, y bueno, obviamente ninguna estaba bien de todas los que habíamos Las que rendido, habían porque, dado. sí, porque todos estábamos desaprobados. Pero bueno, no sé, el tema de la interpretación esa, ahí después, no digo ahora, pero en la próxima, antes de empezar, para que alargues cómo deberíamos entenderlo nosotros el ejercicio para interpretarlo. Total, ahí al ser, mira Dani, al utilizar la estadística como utiliza la matemática, ¿sí? Una ciencia dura, digamos, para poder llegar a los resultados, la interpretación siempre va a ser objetiva. Puede tener algo de subjetividad después, no en la interpretación de los datos, sino en las conclusiones a las que vos puedas llegar con esos resultados. Eso sí, pero la interpretación siempre es objetiva. No puede ser de otra forma. Entonces, por ejemplo, de las medidas resúmenes, cuando vos calculás la media, la mediana, la moda, las medidas de variabilidad, el coeficiente de variación, la interpretación siempre va a ser la misma, ¿sí? Entonces, fíjense ahí en las clases que yo voy subiendo, en el material como más de estudio, de la clase 1 y la clase 2, tienen cómo armar la interpretación. Y esto es más fácil. El tema que veamos el sábado, que ya es asociación entre dos variables, ahí sí es importante estar bien afilado en cómo interpretar, porque va a depender, capaz que no me quiero adelantar mucho, pero para que vayan teniendo en cuenta. Va a depender si hago la distribución marginal por fila, por columna, para poder interpretar si hay una asociación o no. Entonces, eso como para que vayan amigándose. Pero esta, que es como las medidas resúmenes, siempre se interpretan igual. Y acá, fíjense, está siempre puesto. Siempre yo les pongo, por ejemplo, en la moda, se interpreta lo más frecuente o el valor con mayor frecuencia, tanto. La mediana se interpreta menos del 50%, está por debajo de tal valor, y más del 50% está por encima de ese valor, ¿verdad? La media, ¿cómo interpreto la media? Se interpreta siempre en promedio, tanto, ¿sí? Entonces, por ahí esos versitos, meterse en la cabeza que media empieza siempre la interpretación con en promedio, y bueno, ahí va a depender de qué variable estoy estudiando, por supuesto. Mediana, 50%. Menos que ese valor, 50% más que ese valor. Moda, el valor más frecuente o, ¿cómo habíamos puesto? Sí, el valor más frecuente es tanto. ¿Sí? El desvío estándar, la distancia que existe en promedio, la distancia que existe entre los datos observados y su media es tanto, ¿sí? Y va en la misma unidad de medida, entonces, por ejemplo, hay que hablar de mililitros, es de 62,5 mililitros, ¿sí? ¿Cómo interpreto el coeficiente de variación? Va a ser siempre igual. Voy a decir, indica la proporción de variabilidad respecto de la media. Entonces, los datos tienen un 1,26% de variabilidad respecto de la media. Entonces, ahí eso que les quede como grabado el speech de cada interpretación, y después lo único que hago es, según, bueno, qué variable esté estudiando, pongo la unidad de medida y el valor, obviamente, que obtenga del resultado de cada medida que esté sacando. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias. De 10. Y después, bueno, ahí sí ya para lo que son las preguntas verdadero y falso, por ejemplo, que había en el examen, ahí ya, bueno, implica más que la interpretación, ahí sí va a ser más subjetivo la respuesta que se dé. Ya vamos a hacer ejercicios de verdadero y falso para que vayamos ahí entrenando esa parte, pero bueno, desde ya siempre va a ser todo falso y hay que justificar por qué. Eso sin duda. La profe siempre lo hizo así, para que tengan en cuenta.
Así que bueno, el sábado nos volvemos a encontrar. ¿Les parece? Ya pasamos a tema nuevo. Así que traten de esto en lo posible, ir fijando. Meli, ¿qué dejas tarea de esto? Pao, mira, está en la carpetita que dice clase 2. Ah, bien. Está el ejercicio para practicar, que es el ejercicio del examen. Sí. Meli, ¿dónde, perdón, en el Drive? ¿Dónde lo buscamos? Porque la verdad, ayer he estado enferma, así que más En que el te Drive. Sí, Fabi, ahí en el Drive lo subí. El Drive se llama, ya lo paso igual ahora en el grupo, así queda ahí también. Dale, No sé por si lo favor. puse en la descripción del grupo de estadística. No está, recién lo buscaba, por eso quería preguntarte. Ok, ya lo pongo en la descripción del grupo, así queda ahí a mano. Y bueno, está acá también el trabajo práctico número 2, ya se lo puede hacer completo. Ya tenemos todo para hacer completo el trabajo práctico número 2 también. Bueno, Meli. Bueno, llegamos hasta acá entonces. Gracias. Bueno, Gracias, compas, Meli, muchas cualquier gracias. duda, las vemos el sábado y estoy a disposición si quieren ir haciendo preguntas. Gracias, muchísimas gracias.